Nadie quiere decirlo directamente, pero algo extraño está ocurriendo en Estados Unidos. Si sigues viendo las noticias y sientes que algo no encaja, que los titulares no logran explicar lo que realmente está pasando, no estás imaginándolo. Porque lo que está ocurriendo no es un solo desastre. Es una convergencia. Una autopista histórica se parte en plena noche sin previo aviso. Un lago legendario del oeste se convierte en una extensión de sal tóxica. Un anillo perfecto de nubes gira en silencio sobre praderas tranquilas. Campos que alimentan a millones se congelan en una sola madrugada. Ríos que deberían permanecer tranquilos se desbordan con una fuerza devastadora. Y fuego que desciende desde el cielo deja tras de sí ganado muerto y un silencio inquietante. Tierra que se abre. Agua que cambia. Cielos que parecen actuar como si supieran algo que nosotros aún no entendemos. La pregunta ya no es qué está pasando. Eso todos lo vemos. La verdadera pregunta es por qué todo está ocurriendo al mismo tiempo. En este video vamos a examinar estos eventos a la luz de las Escrituras y de las advertencias que Jesús dejó sobre los últimos tiempos. Porque cuando las señales no llegan aisladas, sino una tras otra, la Biblia dice que abrir los ojos ya no es opcional. Si llevas semanas o meses sintiendo que algo no encaja, que el mundo que conocías está cambiando de una manera que no sabes nombrar, no estás inventando esa sensación. Y no estás solo. Antes de seguir adelante, escribe una oración en los comentarios. Aunque sea una línea. En tiempos de incertidumbre, la fe activa no es un signo de debilidad, es una forma de discernimiento. Y lo que vas a escuchar en los próximos minutos podría cambiar por completo la manera en que estás leyendo lo que sucede en este país y en el resto del mundo. Comencemos con Carolina del Norte. Y para que puedas sentir el peso de lo que ocurrió allí, necesitas imaginarlo con detalle. El Blue Ridge Parkway no es una vía cualquiera. No es una autopista de cemento gris que conecta puntos en un mapa. Es una carretera que la gente quiere, que la gente recuerda, que la gente asocia con road trips de verano, con ventanas abiertas, con montañas que se abren a ambos lados como brazos. Generaciones enteras la han recorrido, y hay familias que conocen sus curvas mejor que las calles de su propio barrio. Esa familiaridad es exactamente lo que hace tan difícil de procesar lo que sucedió una noche, sin alerta, sin conteo regresivo, sin tiempo para prepararse. Después de varios días de lluvia sin pausa, el carril exterior del Parkway cedió mientras las montañas dormían envueltas en oscuridad. Lo que quedó fue una franja angosta de asfalto colgando del borde del precipicio. A un lado, roca maciza que se levantaba vertical como una pared sin fin. Al otro lado, nada. Una caída muda de cientos de metros hasta el fondo del valle. Los conductores que llegaron a ese tramo en la penumbra de sus luces no encontraron una carretera. Encontraron un hilo. Un hilo tendido sobre el vacío. Piensa en estar al volante en ese instante exacto. Tus manos se aferran sin querer. La respiración se corta. Las barandillas ya no están, el derrumbe las arrancó y quedaron retorcidas sobre el abismo, como si la montaña hubiera rechazado lo que los seres humanos construyeron sobre ella. No puedes retroceder porque hay vehículos detrás. No puedes acelerar porque no tienes forma de saber si el asfalto delante también va a ceder. Lo único que puedes hacer es avanzar, despacio, milímetro a milímetro, con los labios moviéndose en palabras que solo Dios puede escuchar. Si este contenido te ayuda a entender mejor lo que está pasando en el mundo, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte los próximos análisis. Hay testimonios de conductores que apagaron el motor y bajaron del vehículo con pasos lentos y medidos para comprobar si el borde aguantaría su peso. Hay quienes pasaron horas en ese lugar sin señal, sin forma de llamar a nadie, esperando una ayuda que tardó más de lo que el corazón puede resistir. Y muchos de ellos contaron después haber susurrado oraciones que no eran poéticas sino urgentes, literales, desesperadas: Señor, llévanos al otro lado. Los equipos de emergencia llegaron, pero el suelo no quería cooperar. La tierra saturada de semanas de lluvia seguía cediendo, seguía moviéndose hacia abajo. Cada intento de estabilizar la zona terminaba en más desprendimiento. Y entonces ocurrió algo que ningún informe técnico pudo medir: la gente empezó a reflexionar de una manera diferente. No sobre pendientes ni sobre drenaje ni sobre presupuesto de mantenimiento. Empezaron a preguntarse qué significa que una carretera en la que habían confiado toda la vida desaparezca en la noche sin dejar aviso. Hay algo que los datos no pueden atrapar. Hay algo en el momento exacto en que el suelo que siempre estuvo bajo tus pies ya no está, que te obliga a preguntarte en qué habías puesto tu confianza. Si respondemos honestamente, muchos de nosotros hemos edificado la seguridad de nuestra vida sobre cosas que se asumen permanentes: la infraestructura, la estabilidad, la idea de que el mundo seguirá funcionando mañana de la misma manera en que funcionó ayer. Esa noche en Carolina del Norte, esa suposición cayó junto con el asfalto. El Salmo 18:7 declara que la tierra tiembla y los cimientos de los montes se sacuden en la presencia de Dios. Mateo 7 advierte que la casa edificada sobre terreno que no resiste cae cuando llegan las tormentas. Hebreos 12:27 recuerda que lo que puede ser sacudido será sacudido, para que lo que no puede ser sacudido permanezca firme.
Cuando los cimientos se rompen de noche, la pregunta deja de ser ingenieril y se vuelve espiritual. La pregunta es, ¿sobre qué hemos edificado lo más profundo de nuestra confianza? Hay una distancia enorme entre sobrevivir un derrumbe y entender lo que ese derrumbe está comunicando. Hay quienes verán esto como erosión, como agua, como la naturaleza siendo la naturaleza. Otros sienten algo más denso. Un recordatorio. Una señal de que el control que creíamos tener es mucho más delgado de lo que habíamos querido admitir. Ahora viajemos hacia el oeste. Porque en las orillas del gran lago salado de Utah, algo está ocurriendo que los instrumentos pueden medir pero que los residentes describen con un vocabulario diferente al científico, pesado, sombrío, como si el agua misma hubiera cambiado de carácter. El gran lago salado siempre fue salado. Eso no es novedad para nadie. Pero las mediciones recientes muestran que en ciertas secciones del lago, los niveles de sal han escalado a extremos que resultan letales para casi toda forma de vida acuática. Las orillas han retrocedido en varias zonas, dejando expuesto un lecho reseco que brilla blanco bajo el sol como el caparazón de algo que alguna vez tuvo vida. En otros puntos, una costra mineral dura se ha solidificado en depósitos afilados, casi como armadura sobre la tierra. Lo que antes era salado ahora parece corrosivo. Los visitantes reportan que el aire mismo les quema las fosas nasales. No como metáfora. Como experiencia física real. Como si hubiera algo en el ambiente que ya no es neutral, que ya no es compatible con los pulmones. Bajo el sol, el agua destella en tonos rosados y rojizos, coloreada por microorganismos que prosperan en condiciones donde casi ninguna otra cosa sobrevive. Aves que durante años anidaron en estas orillas ahora dan vueltas sobre humedales que se encogen semana a semana. Muelles que antes flotaban ahora se alzan sobre tierra seca. Y sin explicación clara, las olas tocan límites nuevos e inesperados. Los agricultores de la región hablan de tormentas de polvo tóxico que se levantan desde los lechos de sal expuestos. Familias con generaciones viviendo cerca del lago se preguntan en silencio qué puede significar este cambio prolongado para el aire que respiran sus hijos, para el agua que beben, para los cultivos que dependen de ese suelo. Algunos se paran en la orilla y comentan en voz baja que parece un mar convirtiéndose en piedra mineral. Los científicos hablan de evaporación, de concentración de minerales, de patrones de afluencia alterados. Todo eso es correcto. Pero los residentes admiten que la atmósfera alrededor del lago ha cambiado de una manera que los datos no terminan de capturar. Las conversaciones en las comunidades locales han pasado del análisis al ruego. Los foros de vecinos ahora incluyen lecturas bíblicas. Las personas están buscando en palabras antiguas respuestas a señales modernas. Génesis 19:26 habla de una transformación en pilar de sal, un instante en que el juicio congeló el movimiento mismo. Jeremías 17:6 advierte sobre habitar en una tierra de sal que nadie puede ocupar. Apocalipsis 8:11 describe aguas que se vuelven amargas, afligiendo a muchos. Estas no son imágenes ligeras. Son advertencias vinculadas al desequilibrio y al alejamiento del centro espiritual de una nación. Cuando lo que sostuvo la vida retrocede y lo que queda es hostil, la pregunta que surge no es climática. Es profunda. ¿Qué se ha llevado este avance silencioso? Se llevó la normalidad. Se llevó la comodidad. Se llevó la certeza de que el entorno seguirá siendo lo que siempre fue. Si el lago se vuelve demasiado hostil para sostener lo que alguna vez prosperó en él, ¿qué en nuestras propias vidas podría también estar derivando hacia el desequilibrio sin que lo estemos viendo? Si este contenido te ayuda a entender mejor lo que está pasando en el mundo, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte los próximos análisis. Sigamos adelante. Porque mientras la tierra cedía en Carolina del Norte y el agua cambiaba de naturaleza en Utah, en Nebraska el cielo estaba haciendo algo que quienes lo vieron no han podido olvidar. En una reserva natural tranquila de las praderas de Nebraska, testigos capturaron imágenes que se extendieron por las redes con una rapidez que ningún comunicado oficial pudo igualar. Un anillo de nubes perfectamente circular, de un negro casi obsidiana, suspendido en el cielo abierto. No había un frente de tormenta aproximándose desde el horizonte. No retumbaba trueno alguno. El viento no se movía a nivel del suelo, la hierba permanecía quieta. Sin embargo, ahí arriba, un núcleo más oscuro rotaba de manera constante, rodeado de cintas de vapor más claro que mantenían una forma con una precisión que no parecía casual. La formación no descendía como un tornado. No se estiraba ni se dispersaba como hacen las nubes normales cuando el viento las trabaja. Flotaba, contenida, casi medida, como si algo la sostuviera desde adentro con intención. Y luego, despacio, se disolvió de nuevo en el cielo abierto. Los que estaban debajo describieron un silencio que se sentía denso. El aire no corrió. Los pájaros no alzaron el vuelo. Los teléfonos se levantaron para grabar,
pero las voces bajaron solas. Muchos dijeron que no se sentía como un evento climático. Se sentía intencional. Ezequiel 1:4 describe un torbellino y una gran nube con fuego que se pliega sobre sí misma, apareciendo como señal del movimiento divino. Lucas 21:25 advierte sobre señales en los cielos en temporadas de angustia. Las escrituras no tratan el cielo como decorado. Lo presentan como mensajero. Cuando el cielo y la tierra se alinean de maneras inusuales, la Biblia lo llama testimonio. Ninguna casa fue destruida por ese anillo. Ningún campo fue aplastado. Pero lo que ese anillo se llevó fue la suposición tranquilizadora de que todo lo que hay sobre nosotros permanece predecible y neutro. Lo que quedó fueron imágenes circulando en todo el país y conversaciones nocturnas que se volvían hacia Dios. Algunos residentes se reunieron esa misma noche en pequeños grupos de oración, preguntando no lo que mostraba el radar, sino lo que el Señor podría estar revelando. Ahora viajemos a Florida. Porque mientras Nebraska procesaba lo que había visto en el cielo, el invierno caía sobre los campos del sur con una fuerza que nadie allí esperaba. Una ráfaga ártica llegó más profundo de lo habitual dentro del estado y cayó sobre las tierras de cultivo con una velocidad que paralizó a productores y trabajadores agrícolas antes de que pudieran reaccionar. Cerca de Clermont, los campos de cítricos y vegetales quedaron encapsulados en hielo antes del amanecer. Lo que debía estar verde y lleno de vida se congeló en silencio durante la noche. Naranjas, fresas, arándanos y verduras se endurecieron bajo capas de escarcha. Las frutas se congelaron en las propias ramas. Los brotes más jóvenes se ennegrecieron y cayeron al suelo. Cosechas enteras desaparecieron antes de haber llegado jamás a un estante. Los sistemas de irrigación trabajaron sin descanso mientras los agricultores peleaban contra temperaturas que bajaban de cero. Pero muchos campos sufrieron daños que no tienen vuelta atrás. Las instalaciones empacadoras detuvieron operaciones. Los trabajadores temporeros fueron enviados a casa. El golpe económico se propagó rápido a través de comunidades que ya venían cargando tensión financiera acumulada. Lo que a primera luz de la mañana parecía casi hermoso, ese vidrio que cubría los campos como si la naturaleza hubiera construido una escultura, era en realidad devastación pura. Era pérdida congelada con forma de belleza. Y eso quizás sea lo más perturbador de todo, que la destrucción a veces llega con apariencia de algo casi artístico, casi sereno. Cuando el invierno no cede y los cultivos fallan en regiones que siempre se consideraron seguras para la agricultura, el riesgo de escasez de alimentos deja de ser teórico. Las cadenas de suministro se tensan, los precios suben, y lo que antes era accesible comienza a volverse distante. Si las tormentas siguen interrumpiendo el transporte y las heladas se repiten en zonas que no estaban preparadas para ellas, el hambre deja de ser una posibilidad abstracta. Las escrituras conectan durante siglos las temporadas de sacudimiento con la escasez de alimentos. Mateo 24:7 advierte que habrá hambres. Joel 1:10 declara que los campos han sido devastados y el grano ha sido destruido. Apocalipsis 6:6 describe el alimento volviéndose escaso en tiempos de convulsión. En la Biblia, las cosechas perdidas no son accidentales. Son llamados a la humildad, momentos que invitan a una nación a recordar de dónde viene su provisión real. Los agricultores han hablado de noches sin dormir y de oraciones susurradas preguntando qué puede estar diciendo el Señor a través de todo esto. ¿Es esto solo clima extremo, o está Dios permitiendo que la abundancia se congele para que un pueblo recuerde su fuente de sustento? Permanece conmigo. Porque en Texas, las aguas no subieron despacio. Subieron sin misericordia. El número de víctimas mortales superó las 100 personas, entre ellas 28 niños. Esa cifra merece ser dicha despacio, sin apresurarse. 28 niños. Vidas que no habían tenido tiempo de desplegarse. Sueños que no llegaron a convertirse en recuerdos. Los registros en video muestran las inundaciones trepando con una velocidad que paralizaba, tragándose calles que momentos antes estaban secas. Comunidades enteras quedaron aisladas cuando los ríos se desbordaron con violencia, cortando vecindarios y atrapando familias dentro de sus propias casas y vehículos. Lodo, escombros y rocas grandes fueron arrastrados río abajo, convirtiendo las carreteras en barreras imposibles de cruzar. La infraestructura que se consideraba suficiente colapsó bajo una presión que llegó mucho más rápido de lo que cualquiera anticipaba. Los equipos de emergencia trabajaron toda la noche, sacando personas de tejados y de automóviles sumergidos.
Pero incluso cuando llegó la ayuda, muchas familias ya cargaban pérdidas que no tienen reparación. Esta no fue una emergencia que se construyó gradualmente. Fue repentina, abrumadora e implacable. Lo que la inundación se llevó no fue solo propiedad. Se llevó vidas. Se llevó infancias. Se llevó ese sentido de seguridad que muchos llevaban años dando por garantizado. Lucas 21:25 habla de la angustia de las naciones, perplejas ante el rugido del mar y de las olas. Ese versículo no describe una sola tormenta. Describe agotamiento colectivo, confusión acumulada, sistemas tensados más allá del límite que creían tener. En la Biblia, cuando las aguas rugen y se desbordan, a menudo señalan que la contención ha sido levantada. El Salmo 46:3 habla de aguas que rugen y espuman, de montañas que tiemblan. Las inundaciones no son solo eventos naturales. Son momentos en que la fortaleza humana queda expuesta en su fragilidad real. Las familias en Texas se han reunido en iglesias y en hogares, orando entre lágrimas, preguntando qué puede estar diciendo el Señor en medio de tanta pérdida. ¿Está Dios permitiendo que estas aguas revelen cuán frágiles son verdaderamente las estructuras en las que confiamos? ¿Qué está llamando a reconsiderar a una nación cuando los límites fallan y la presión se acumula más rápido de lo que la respuesta puede alcanzarla? Pero la historia no termina allí. Porque en varias regiones rurales, los agricultores estaban reportando algo que no encajaba en ninguna categoría meteorológica conocida. Testigos describieron esferas luminosas descendiendo desde nubes tormentosas y golpeando campos abiertos. No era el tipo de relámpago ordinario que parte el cielo en un destello único y desaparece. Lo que vieron parecía esférico, se sostuvo durante segundos, se desplazó de maneras que les resultaban completamente ajenas a cualquier tormenta que hubieran visto antes. Los meteorólogos llaman a esto relámpago esférico, una anomalía atmosférica rara que la ciencia no ha podido explicar del todo. Poco después de estos eventos, se registraron muertes masivas de ganado en zonas cercanas. Reses halladas sin vida en pastizales abiertos, sin evidencia clara de ataque depredador ni rastro de enfermedad. En algunos casos, árboles que habían sobrevivido generaciones fueron desgarrados en tormentas que siguieron a los destellos, sus troncos partidos y su corteza con marcas del fuego. Lo que perturbó a muchos de los agricultores no fue solamente la pérdida en sí. Fue la forma en que se organizaba lo que veían. Fuego que llegaba desde arriba. Animales cayendo abajo. Silencio después de la tormenta.